Radio Solidaria, lo que necesitas oír. Según los estudiosos del diluvio, algunos dicen que ocurrió en el año 2370 a.C., es decir, hace más de 4.000 años. Para muchos de nosotros, el diluvio es únicamente una historia para niños, una historia para la escuela dominical. Para muchas personas, el diluvio, el arca de Noé, son solamente coritos, canciones, palabrar a los niños sobre los animales, sobre la obediencia de Noé. Pero el mensaje de Noé, el mensaje del arca, es mucho más que eso. Y eso es lo que comenta el pastor Óscar Flores en una de sus reflexiones. Dijo unas palabras que el mensaje del diluvio es algo mucho más importante. El diluvio es la primera muestra de los juicios de Dios sobre la humanidad y de cómo Dios juzgará a los impíos y los pecadores. El mensaje del arca, a pesar que tiene miles de años, es un mensaje actual. Es un mensaje que todos tenemos que comprender. Hoy, sin lugar a dudas, estamos viviendo como en los días de Noé. Y me atrevo a decir, mucho peor que los días de Noé. Mucho peor que los días de Sodoma y Gomorra. Tenemos que saber que Cristo está a las puertas. Cristo ya viene por su iglesia, pero como en los días de Noé, que él estaba construyendo el arca como testimonio a todos que el diluvio vendría, las gentes estaban corrompiéndose en gran manera. Así está sucediendo en nuestro tiempo actual. La iglesia está predicando el mensaje de salvación, la iglesia está testificando en el evangelio, la iglesia está diciéndole al mundo que el fin viene. Pero las personas, ¿qué hacen? Prefieren seguir en sus fiestas, en sus borracheras, en sus orgías, en sus imperios comerciales. No ponen atención al mensaje de salvación de Dios. Y Dios no es indiferente a la maldad en el mundo. Por eso envía juicio a las diferentes naciones que han decidido vivir alejadas de Dios. A lo mejor tu nación está pasando por un tiempo de juicio. A lo mejor el Señor está permitiendo que en tu nación haya terremotos, haya huracanes, tengamos presidentes, autoridades que gobiernan y que llevan al país a la destrucción, a la pobreza absoluta. Dios lo está permitiendo. Lo permitió con el rey Acab, que incitó al pueblo a servir a ídolos. ¿Qué te voy a contar de este rey, verdad? Que hizo todo lo contrario a lo que Dios establecía en su palabra. ¿Qué te voy a contar de otros reyes que empezaron muy bien en los caminos del Señor, pero se desviaron totalmente? Hay una corriente filosófica que se llama el deísmo, que dice que Dios creó al hombre y lo abandonó. Es decir, ellos afirman que Dios creó al hombre, pero no interviene en la vida de los seres humanos y que no interfiere de manera alguna, sino que permite que el universo se gobierne a sí mismo. Pero lo que nos enseña la historia del diluvio, la historia de Noé, del arca, es todo lo contrario. Dios creó al hombre y siempre intervendrá en la vida del hombre, tanto para salvar al pecador arrepentido como para castigar al pecador que no quiere arrepentirse. Y muchas veces pareciera que este mundo está fuera de control, y lo está. Pareciera que Dios no hace nada en contra de las injusticias, en contra de la corrupción. Al ver el mundo actual, muchos pueden pensar y decir que Dios nos ha abandonado, pero esto no es así. Dios está presente todos los días en la historia humana. Dios busca personas capacitadas para predicar el evangelio. ¿Tú y yo estamos preparados para predicar el evangelio? ¿Estamos preparados para predicar arrepentimiento, para predicar que el Señor viene pronto? Enciendes el televisor, pones una radio, accedes a periódicos, a redes sociales
y ves todo el mundo lleno de maldades, de homicidios, depravaciones, violaciones. Vemos las lágrimas de los oprimidos. Y Dios tiene un día preparado para castigar a los impíos. Dios decidió poner fin a la humanidad que se había corrompido y lo hizo por medio del diluvio, donde nadie se salvó, únicamente Noé, su familia y los animales. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Al igual que los días de Noé, Dios tiene preparado un día para castigar eternamente a todos los impíos. Los primeros en ser juzgados y los primeros que entrarán serán el diablo, el anticristo, el falso profeta. Pero también empezará por la casa de Dios. La limpieza empezará por la casa de Dios. Y luego todos aquellos que rechazaron a Jesús, todos aquellos que se negaron a recibir la salvación, ellos serán juzgados por sus obras. Sus nombres no estarán inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y Dios provee una puerta de salvación para el pecador. Dios nunca deja al pecador sin oportunidad de salvación, sin oportunidad de arrepentimiento. El Señor decidió destruir a la raza humana, pero mandó a Noé construir un arca para que se salvara todo aquel que entrara en ella. Noé no hizo un arca para él, para su esposa y para la familia de sus hijos. No. Hizo un arca para todas las personas. Para que todas esas personas se salvaran. 120 años estuvo Noé con el arca. De hecho, muchos reconocen y dicen que Noé fue predicador, porque en ese tiempo predicaba de que venía juicio de Dios. 120 años haciendo un arca, pero también el Señor mostrando misericordia, a ver si, aparte de Noé y su familia, habían otras personas que se arrepintieran de su pecado. Y no hubo nadie. No hubo nadie. Hoy en día no es un arca la que Dios ha provisto para la salvación del pecador, sino que es la gracia de Dios, que está disponible para todo aquel que cree, para aquel que le busca, para todo aquel que lo confiesa como Salvador. Así como dice la alabanza, en el arca de Noé todos caben, tú también, en la gracia de Dios todos caben. Nadie queda fuera de la gracia de nuestro Dios, solamente aquellos que no quieren entrar. El problema de todo esto, ¿sabes qué es? Que esa puerta de salvación no va a estar abierta para siempre. Dios ha abierto esa puerta de salvación llamada salvación por gracia y nadie la puede cerrar. Ni pastores, ni líderes religiosos, ni gobernantes, ni naciones, ni políticos, ni famosos. Nadie puede negarle la salvación a alguien. Pero así como Dios mismo fue el que cerró la puerta del arca, así Dios un día cerrará esa puerta de gracia. La gracia terminará y cada uno pagará con su vida su salvación. Tenemos que buscarle mientras haya esperanza. Dice la palabra que el Señor será amplio en perdonar a todo el que le busca. Pero eso tiene que ser ahora. El mundo tiene que oír el mensaje del arca. Viene juicio de Dios. Pero Dios ha provisto salvación. Por eso acepta a Jesús hoy como el Señor y Salvador de tu vida. No le niegues, no le cierres la puerta de tu corazón a Jesús. Déjale que entre en tu vida y transforme tu vida, transforme tu interior. Y eso luego se va a reflejar en el exterior. Y cuando Jesús te transforma, cuando Jesús te cambia, lo que tú vas a hacer es cambiar a tu entorno. Vas a predicar el Evangelio a tu familia, vas a predicar el Evangelio a todos los que están viviendo contigo. Vas a predicar el Evangelio al vecino, incluso predicarás el Evangelio a esa persona que te ha hecho mal. ¿Pero qué harás? El día de salvación es ahora. Hoy es día de salvación. Predica el Evangelio de Cristo. Y Alejandro Salcedo, en este día, va a compartirnos una reflexión sobre este personaje Noé. Aunque el mundo nos critique, yo seguiré haciendo la voluntad de Dios. Hablemos de este hombre, de Noé.
La vida de Noé es una historia que nos muestra el poder y la misericordia de Dios, pero también la responsabilidad y el compromiso que tenemos con Él y con su creación. Noé fue un hombre que vivió una época de gran maldad, de mucha violencia, donde la humanidad se había alejado por completo de Dios y de sus mandamientos. Sin embargo, Noé se mantuvo firme y fiel a Dios y a su voluntad, y por eso Dios lo escogió para salvarlo a él y a su familia del diluvio que iba a destruir la tierra. Dios le ordenó a Noé que construyera un arca donde debía entrar con su familia y un par de cada especie animal. Noé obedeció a Dios sin dudar, aunque no entendía el propósito de su plan porque nunca había llovido sobre la tierra. Noé tuvo que enfrentarse al rechazo, a la burla, al escarnio de los demás. Se burlaban de él, se burlaban de su trabajo, se burlaban de la arca que estaba construyendo. Noé tuvo que trabajar duro y con paciencia para construir el arca, que era una obra gigantesca y muy compleja. Noé tuvo que confiar en Dios y esperar su momento sin saber cuándo era que llegaría esa lluvia, ese diluvio, ni tampoco sabría cuánto va a durar. Noé tuvo que cuidar y proteger a los animales que Dios le había encomendado, respetando su diversidad y su valor. Noé tuvo que soportar el dolor y la tristeza de ver cómo la humanidad y la naturaleza eran arrasadas por el agua. Noé tuvo que empezar de nuevo, en un mundo nuevo, con la esperanza de que Dios cumpliría su promesa de no volver a enviar un diluvio. Noé tuvo que agradecer y alabar a Dios por su salvación y por su pacto, que selló con el arco iris como señal de su fidelidad. Noé nos enseña a ti y a mí muchas lecciones que podemos aplicar a nuestra vida. Por ejemplo, nos enseña que Dios es un Dios justo y santo, que no tolera el pecado, no tolera la injusticia y que tiene el poder de juzgar y castigar. Pero también nos enseña que Dios es un Dios amoroso y compasivo, que ofrece su gracia y su misericordia a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. Dios no quiere la destrucción de la humanidad, sino su salvación. Por eso nos llama a ser como Noé, a ser justos y rectos, a obedecer su palabra y a seguir su voluntad. Nos llama a ser fieles, a ser confiados en Él, a no dejarnos llevar por el mal ni por el miedo, sino a esperar su providencia y sus promesas. Dios nos llama a ser responsables, a ser comprometidos, a cuidar y proteger la vida que Él nos ha encomendado, tanto la humana como la animal. Dios te llama, Dios nos llama a ti y a mí a ser agradecidos, a alabarle, a adorarle, a reconocer su bondad y su fidelidad, y a celebrar su pacto con nosotros. Nos llama a ser testigos y mensajeros, a compartir su amor y su verdad con los demás, y a invitarlos a entrar en su arca de salvación. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este versículo nos muestra que Noé creyó en la palabra de Dios y le obedeció, aunque no entendiera el propósito o el resultado de su mandato. Noé demostró su fe, su obediencia, al hacer lo que Dios le pidió, y por eso fue salvo del diluvio y recibió la justicia de Dios. Fue el único que halló gracia ante los ojos de Dios en medio de una generación corrupta y violenta,
Dios le mandó a construir un arca para salvarse del diluvio que iba a destruir la tierra, y Noé hizo conforme todo lo que Dios le mandó, sin cuestionar ni dudar. Noé demostró su fe y su confianza en Dios al obedecerle. Aunque el mandato pareciera absurdo o imposible para los ojos humanos, para la fuerza humana, la obediencia de Noé le trajo bendición y salvación a él y su familia. Así que, escúchame, nosotros también debemos obedecer a Dios y seguir sus mandamientos, aunque el mundo nos critique, nos persiga, porque sólo así podemos agradarle a Él y recibir su favor. En Génesis 8:20 dice: después edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Después de que cesó el diluvio, Noé salió del arca y lo primero que hizo fue ofrecer sacrificio a Dios. Noé quiso expresar su gratitud a Dios por haberle protegido y librado del juicio. Dios se agradó del aroma del sacrificio y prometió no volver a maldecir la tierra, ni a destruirla, ni tampoco destruir todo ser viviente por causa del hombre. Dios también estableció un pacto con Noé y con toda la creación, y puso el arco iris como señal de ese pacto. Eso significa el arco iris, un pacto de Dios con nosotros, no significa otra cosa más. Nosotros también, entonces, debemos ser agradecidos con Dios por todas las cosas que Él hace a diario por nosotros, por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Debemos reconocer que todo lo que tenemos es por su gracia y no por nuestro mérito. Debemos ofrecerle sacrificios de alabanza y de acción de gracias, que son los que realmente le agradan. Obediencia. Aunque Noé fue un hombre justo y obediente, también tuvo sus debilidades y errores, como tú y como yo. Mira lo que le pasó a él después del diluvio. Él se dedicó a la agricultura, plantó una viña, un día bebió del vino de la viña, se embriagó, quedó desnudo. Su hijo Can lo vio y se burló de él. Se lo contó a sus hermanos, pero Sem y Jafet, con respeto y con reverencia, cubrieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó y supo lo que había pasado, maldijo al hijo de Cam, Canaán, y bendijo a Sem y Jafet. Noé falló al no cuidar su testimonio, falló al no cuidar su santidad y sufrió las consecuencias del pecado. Y eso nos pasa. Nosotros a veces nos olvidamos de ser justos y obedientes, nos olvidamos en agradar al Señor, nos olvidamos en cuidar nuestro testimonio y pecamos. Y muchos de nosotros seguramente estamos sufriendo las consecuencias de aquella desobediencia. Así que también debemos ser responsables ante Dios, cuidar nuestra conducta para no caer en la tentación ni en el escándalo, ni burlarnos de los demás. Debemos ser sobrios y vigilantes y no dejarnos llevar por los placeres, los vicios de este mundo. Debemos ser ejemplo de integridad, debemos ser ejemplo de santidad, debemos honrar a Dios y bendecir siempre a los demás. La vida de Noé para ti y para mí es un desafío y nos debe inspirar. Nos muestra el camino y el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. La historia de Noé es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la creación. Es una historia que nos anima a vivir con fe, con esperanza,
con amor, en medio de un mundo que necesita de Dios. Este mundo necesita del Señor. Este mundo necesita que tú y yo vayamos. Estamos viviendo en tiempos difíciles, casi como en los tiempos de Noé. Muy complicados. Hay mucha corrupción, hay mucha injusticia, hay mucha maldad. No hay temor de Dios. Pero nosotros debemos llamar a las personas a la salvación, llevarlos a Jesús, el arca que los va a recibir si se arrepienten de su maldad, si se arrepienten de su iniquidad. Pero ¿quién los va a llevar allá? Tú y yo tenemos ese mandato, tenemos esa gran misión de llevar a las personas a la salvación, para que no mueran ahogadas en sus propios pecados, en sus propias concupiscencias, en sus propias obras de maldad. En vez de estarlos juzgando y señalando constante y permanentemente y quejándonos de su comportamiento, lo que debemos hacer es ir y predicarles el Evangelio de Jesucristo para que también sean salvos ellos y su casa. Es una historia, la de Noé también, que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación propia con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con los demás y nuestra relación con la creación. Es una historia que nos anima a vivir con fe, con esperanza y con amor en medio de este mundo que tanto necesita de Dios. Es una historia que nos recuerda que Dios está con nosotros, que nos ama y que nos salva. Es una historia que nos hace mirar al cielo y ver el arco iris, la señal de su alianza eterna. Que Dios nos bendiga.